Bueno, vamos a grabar la clase para los que no han podido conectarse. Este sería nuestra última clase para los estudiantes del licenciado René Beltrán. Teníamos que resolver este quinto ejercicio del examen. Y en este quinto ejercicio del examen tenemos también sistemas de ecuaciones. Hay dos ejercicios, el inciso A y el inciso B. Pero aquí únicamente nos pide hallar el valor de x sub 4. Mira, ahí lo voy a encerrar de color amarillo. Solamente nos pide hallar x sub 4. En los anteriores ejercicios, los que hicimos en las anteriores clases, el 3 y el 4, pedía resolver todo el sistema. Teníamos que hallar los valores de x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, pero ahora solamente de x sub 4. Entonces tendría que ser un poquito más corto el procedimiento y la resolución. Vamos a poner aquí solución. Y empezaremos con el inciso A. Cuando te pida hallar únicamente una de las variables de un sistema de ecuaciones, puedes utilizar el método de Cramer. Aquí vamos a anotarlo. Método de Cramer. Este método consiste en utilizar determinantes. Vamos a formar determinantes con los coeficientes de todas las variables del sistema de ecuaciones. Primero tienes que fijarte que esté todo ordenado. En una misma columna x sub 1, en una misma columna x sub 2, x sub 3, x sub 4. Si no está ordenado, primero ordénalo, ¿ya? Vemos que en el inciso A, por suerte, había estado ordenado ese sistema. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Todas las ecuaciones, las 4 ecuaciones están ordenadas. No hay nada que ordenar ahí. Pero bueno, entonces tenemos que formar, como les había dicho, determinantes. Si queremos hallar el valor de X sub 1, esto será igual a delta sub 1 sobre delta. Si queremos hallar x sub 2, esto será igual a delta sub 2 sobre delta. Si queremos hallar x sub 3, esto será igual a delta sub 3 sobre delta. Si queremos hallar x sub 4, esto será igual a delta sub 4 sobre delta. ¿Y qué es delta? Delta son las determinantes. ¿Qué tienen en común todas esas variables? El denominador. El denominador es delta. Entonces iniciamos siempre primeramente con la determinante delta. ¿Cómo se forma esta determinante delta? Copias los coeficientes de lo que les estaba hablando hace un momento. Coeficientes de todas las variables. Vamos a ir por filas, ¿ya? Primera ecuación. El primer coeficiente es 1. Entonces vamos a anotar aquí. Aquí lo voy a anotar y luego lo voy a bajar, ¿ya? Porque para no subir y bajar a cada rato la pantalla. Primera fila del inciso A. Estamos en el inciso A. 1 menos 2, luego nuevamente 1 menos 4. Solamente de las variables. Los coeficientes de x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. La segunda fila, tendríamos ahí un número 2, luego el 1, el menos 1 y el 1. La tercera fila sería 1, menos 1, 2 y menos 2. Y la cuarta fila sería 3, 2, menos 2 y finalmente menos 3. Todo eso son los elementos de nuestra determinante. ¿Cómo se representan las determinantes? Con dos barras a ambos lados. Voy a trazar aquí una línea, miren, es una barra. Y aquí también voy a trazar otra línea a este ladito. Ahí está, esa es nuestra determinante delta. Ese triangulito que he escrito en todos los denominadores, eso se llama delta. Bueno, entonces esto lo voy a traer aquí abajo para que podamos explicar mejor. Ahí. Esto es delta. Aquí le pondré ese triángulo, delta, solo delta. Luego tenemos delta sub 1, delta sub 2, delta sub 3, delta sub 4. Iniciamos con delta. Vamos a utilizar aquí un método que se llama el método de Gauss. Método de Gauss.
Ya no Gauss-Jordan. Hicimos Gauss-Jordan, ¿no? Con las matrices, ¿recuerdan? Aquí Gauss vamos a hacer. ¿En qué consiste ese método de Gauss? Tenemos que obtener una matriz, una determinante, perdón, en el que si esto es de 4 filas por 4 columnas, entonces voy a poner aquí unos cuadraditos, ¿ya? Hay 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 elementos en la primera fila. Lo mismo en la segunda fila, en la tercera y en la cuarta. ¿Cuál está? ¿El signo mal? A ver, menos, más, menos, menos. Más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. Menos, más, menos, más. Y todos los demás son positivos. ¿En cuál está mal? Es menos 1 y no menos 4. A ver, a ver. Oh, sí. Ah, sí, 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 tienes razón. Gracias. Sí, esto es menos 1. Esto era menos 1. Muy bien, gracias. Nos iba a salir otro resultado. Bueno, como les estaba diciendo, voy a poner aquí unos cuadraditos para representar los elementos de nuestra determinante. Miren, tenemos 2 filas ya. Aquí vamos a tener 3 filas. Y por último, la cuarta fila. Ya, ahí está la cuarta fila. Lo que debemos hacer nosotros en el método de Gauss es tener una diagonal principal de nuestra determinante y por debajo de esa diagonal principal tener puros ceros. ¿Cuál es nuestra diagonal principal? Le voy a poner aquí como una flechita. ¿Ya? Miren, le pondré de un color verde a esta flechita. Miren, esta sería nuestra diagonal principal. Debajo de esa diagonal principal tienes que tener puros ceros. Entonces voy a borrar esto. Miren, le borro ese cuadradito y en su lugar le pongo un 0. Luego le borro este otro cuadradito, este otro también y en su lugar le pondré ceros. Aquí 0, aquí también 0. Lo mismo aquí. Estos cuadraditos lo borro y le pondré 0, 0. Y finalmente aquí este último cuadradito, eso le vamos a poner 0. Ese es el objetivo del método de Gauss. Una vez que tengamos esto, solamente tienes que multiplicar la diagonal principal. Solo multiplicar la diagonal principal. Por encima de esos ceros, puedes tener cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Ese es el método de Gauss. Esto de aquí lo voy a bajar un poco más. Vamos a seleccionar todo esto y lo voy a bajar aquí. Y el método de Gauss dijimos que es esto. También lo voy a seleccionar y lo traeremos ahí abajo para que podamos guiarnos. Entonces aquí también le voy a poner un pequeño significado a esto de la diagonal principal. El resultado de la determinante, el resultado de la determinante es la multiplicación de todos los elementos de la diagonal principal. Listo. Y abajo tienes que tener puros ceros. Bueno, ahí está un poquito de teoría por si acaso lo necesitan. Ahora sí, empecemos. Esa es nuestra determinante. Podemos ver que debajo del número 1, fíjense que aquí tenemos un 1, podemos elegir esto también como si fuera un pivote. ¿Recuerdan las explicaciones de los pivotes? Y debajo de eso tenemos que anotar puros ceros, puros ceros. Entonces hagamos eso. Vamos a ponerle aquí al ladito, voy a poner igual. La primera fila se mantiene porque ese pivote es 1. Entonces toda la fila se mantiene y vamos a anotar aquí 1, menos 2, 1,
menos 1. Todo eso se mantiene. Pero la columna tenemos que completarlas con ceros. Entonces aquí le pondré un 0, 2 ceros y 3 ceros. ¿Cómo vamos a convertir en 0 ese número 2? Entonces aquí diremos lo siguiente. A esta fila número 2 le vamos a restar 2 veces la fila número 1, ¿cierto? Nos guiamos con ese procedimiento para verificar en unos cálculos auxiliares. Aquí abajito voy a poner. La fila 2 es 2, 1, menos 1, 1. La fila 1 le multiplicamos por menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. 1 por menos 2, menos 2. Y menos 1 por menos 2, 2 positivo. Trazas una línea y sumas hacia abajo. Esto nos da 0, esto nos da 5, esto nos da menos 3 y esto nos da 3, ¿no? Que esté bien, lo revisas bien y luego llevas los resultados a este otro lado. Ya habíamos anotado el 0, aquí anotamos el 5, luego el menos 3 y después el 3. Listo. Ahora ya te has fijado que ya ha habido un cambio, ¿no? Ahora la tercera fila. La tercera fila, aquí lo anotas, tercera fila. Esta tercera fila tendrá que hacerse alguna operación aritmética con la fila del pivote también. La fila del pivote es la fila número 1. La fila 3 es 1. La fila del pivote es 1 también. Si los restas a estos dos vas a tener 0, ¿no? Entonces también haces un cálculo auxiliar y aquí copias la fila número 3. 1, menos 1, 2, menos 2. Y luego le vas a restar la fila 1. Ese negativo, ¿qué significa? Cambiar de signo a todos los elementos de la fila 1. Aquí tendrías menos 1, 2 positivo, menos 1 y 1 positivo. Trazas una línea y empiezas a sumar o a restar hacia abajo. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 2, 1 positivo. 2 menos 1, 1 positivo. Menos 2 más 1, menos 1. Todo eso lo anotas en la tercera fila. El 0 ya estaba anotado. Aquí tendremos el número 1, aquí nuevamente el 1 y aquí el menos 1, ¿no? Listo, nos falta la última fila, es decir, la cuarta fila. Entonces anotas aquí, cuarta fila, que tendrá que hacer alguna operación entre suma o resta con la fila del pivote. Tendríamos que multiplicar a la fila del pivote por 3, ¿no? Y restarle. Fila 4 menos 3, fila 1. Entonces aquí anotemos eso. Fila 4, 3, 2, menos 2, menos 3. Fila número 1 le multiplicas por menos 3. 1 por menos 3, menos 3. Menos 2 por menos 3, 6 positivo. 1 por menos 3, menos 3 también. Y menos 1 por menos 3, 3 positivo. Trazas una línea, verificas que todo esté correcto, por si acaso también vuelves a hacer tus multiplicaciones. Veamos, 1 por menos 3, menos 3. Menos 2 por menos 3, 6 positivo. 1 por menos 3, menos 3. Menos 1 por menos 3, 3 positivo. Entonces, sumas hacia abajo o restas, dependiendo de los signos. 3 menos 3, 0. 2 más 6, ahí tienes 8. Menos 2 menos 3, menos 5. Y menos 3 más 3, 0. Todo eso lo copias en la cuarta fila. Entonces, aquí tenemos el 0. Después tenemos, ya habíamos anotado el 0, perdón. Es ese 0 de color rojo. Después tenemos el 8, después el menos 5 y al final tenemos un 0 ahí. Listo, trazas las barras de determinante. Aquí tú vas a trazar las barras de determinante. Y también lo vas a trazar a la derecha. Entonces yo lo voy a copiar y ahí está nuestra determinante. Ya hemos hecho el primer paso. Debajo de ese 5, el 1 y el 8 también tienen que ser ceros. Y finalmente, debajo de ese número 1, el menos 5 tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, estos cálculos auxiliares lo voy a dejar ahí nomás, por si acaso, si es que necesitan luego estudiar, lo verifican ahí. Nuestra determinante delta es igual. Ahora, elegimos otro pivote de esto. Vamos a copiarlo. Esta determinante lo voy a volver a copiar aquí abajito. Ahí está.
Solamente para no estar subiendo y bajando a cada rato, ¿ya? Ustedes continúan nomás para no estar repitiendo y copiando lo mismo una y otra vez. Bueno, entonces ya hicimos la primera columna, vámonos a la segunda columna. En la segunda columna tenemos un número 5, ¿no? Este 5 puede ser nuestro pivote, ese 5. Pero también podemos hacer lo siguiente, podríamos volcar, podríamos cambiar de fila. ¿Qué les quiero decir? Esta fila número 3 puede subir a la fila 2 y la fila 2 puede bajar a la fila número 3. Entonces estamos haciendo un cambio de filas. Aquí diremos lo siguiente. La fila número 2 se está convirtiendo en la fila número 3 y la fila número 3 se estaría convirtiendo en la fila número 2. Un cambio, ¿no? Cuando haces eso tienes que ponerle un signo negativo por delante. Aquí le pones negativo, negativo al determinante. Entonces voy a volver a copiar lo que ya estaba copiado. Ahí está nuestra determinante, pero estamos cambiando la fila número 2. Esta es la fila número 2. La voy a traer un poco más abajo y la fila número 3 se va a subir a la fila número 2. Mira, ahí se sube y esta que era la fila número 2 ahora será fila número 3. ¿Te fijas? Ha cambiado nomás de lugar las filas. Cuando tú cambies esas filas tienes que ponerle un signo negativo por delante de la determinante. ¿Ya? ¿Por qué he hecho ese cambio? Porque es más fácil ahora tener como pivote un número 1. Si se fijan, aquí hay un 1. Entonces, que sea nuestro nuevo pivote, ese número 1. Y vamos a convertir a ese 5 en un 0. ¿Cómo lo vamos a convertir en 0? Aquí anotemos. Nuestra fila número 3 con la fila número 2. A la fila número 2 tendríamos que multiplicarlo por 5, ¿no? Y restarle. Fila 3 menos 5 por fila 2. Anotemos aquí nuestros cálculos auxiliares. Aquí vamos a anotar, fila 3 es 0, 5, menos 3 y 3. A la fila 2 le multiplicas por menos 5. 0 por menos 5 sigue siendo 0. 1 por menos 5, menos 5. 1 por menos 5, menos 5, menos 1 por menos... menos 1 por menos 5, eso sería 5 positivo. Trazas una línea y hacia abajo, que tenemos 0, 0, menos 8 y 8. Listo. Eso tienes que anotar. ¿Dónde? En la tercera fila. ¿Por qué en la tercera fila? Porque si recuerdas, debajo del pivote tienes que ponerle ceros, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, nuestra determinante, esto será igual. Aquí pondremos una barra de determinante. Ahí está. Lo que vamos a mantener es la primera fila, no la vamos a tocar, que se quede así tal como está. 1 menos 2, 1 menos 1. Sin olvidarnos que tenemos un signo negativo que habíamos puesto por delante de la determinante, ¿no? Aquí lo voy a recorrer un poquito esto y aquí le pongo el signo negativo. Aquí por delante. Esa es la primera fila, la mantenemos tal como está. La segunda fila también la vamos a mantener, es decir, aquí tenemos un 0. Después del 0 tenemos el 1. Después de ese 1, otra vez un 1 y finalmente un menos 1. Y luego, debajo de ese 1 tendríamos que ponerle 0 aquí. Este 5 tendría que ser 0 y este 8 también tendría que ser 0. Y los otros ceros también se tendrían que mantener. Aquí hay un 0, aquí hay otro 0. Luego, ¿cómo estamos convirtiendo en 0 ese 5 con estos cálculos auxiliares? Esto de aquí, miren la flechita que la estoy poniendo ahí, esa flechita. Eso es la tercera fila. 0, 0, ya está anotado. ¿Qué nos falta anotar? El menos 8 y el 8. Y luego trazamos una línea a este lado y con eso cerramos el determinante. Ahí se cierra el determinante, ¿no? Listo, ya está copiada nuestra tercera fila. Ahora la cuarta fila. Aquí vamos a poner qué pasa con la cuarta fila. Con la fila del pivote, es decir, la fila número 2. ¿Cuánto vale la cuarta fila? 8. ¿Cuánto vale la fila número 2? Es el pivote, 1. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que multiplicarle a esa fila número 2? Por 8 y restarle, ¿no?
Y así tendríamos 8 menos 8, 0. Es el 0 que estamos buscando. Nos guiamos con ese procedimiento y anotamos nuestros cálculos auxiliares aquí a este ladito. Fila 4. Anotamos la fila 4. 0, 8, menos 5 y 0. Y ahora a la fila 2 le multiplicamos por menos 8. 0 por menos 8 sigue siendo 0. 1 por menos 8, menos 8. 1 por menos 8, otra vez menos 8, menos 1 por menos 8, 8 positivo. Trazas una línea, aquí abajo sumas o restas, dependiendo de sus signos. Tiene 0 más 0, es 0, 8 menos 8 es 0 también. Menos 5 menos 8 nos da como resultado menos 13 y 0 más 8 sigue siendo 8. Listo, eso lo anotas ¿dónde? ¿Dónde tenemos que anotarlo esto? En la cuarta fila, ¿no? Aquí en la cuarta fila. Y bueno, ya teníamos los dos primeros ceros ya lo teníamos anotados. Aquí lo que nos falta anotar es el menos 13 y después el 8. Listo. ¿Cuál nos falta convertir en 0? Lo que está debajo del menos 8. Eso sería lo último que tendríamos que convertir en 0. Porque fíjense aquí el modelo que habíamos anotado al principio. Miren, ¿cuántos ceros tenemos debajo de la línea de la diagonal principal? 3, 5, 6. 6 ceros. Y hasta el momento, ¿cuántos ceros tenemos? Solamente 5. Nos falta un 0. Es decir, ese 13 tiene que convertirse en 0, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos convertir ese 13 en 0? Nos convendría hacer un cambio mejor. ¿Qué tal si cambiamos de columna? Es decir, la columna esta de aquí, esta que la estoy encerrando de color rojo en este momento, esa columna que se venga a ser la tercera columna. Y esta tercera columna que la estoy encerrando en celeste, que se vuelva en la cuarta columna. Podemos hacer eso también. La columna número 3 se convertirá en la columna número 4 y la columna número 4 se convertirá en la columna número 3. Puedes hacer eso. Pero cuando muevas o cambies columnas, tienes que poner un signo negativo por delante del determinante. Esto sería igual, negativo por negativo. El negativo anterior que teníamos sigue ahí. Y como vamos a cambiar las columnas, vuelves a sacar un negativo fuera del determinante, entonces tienes negativo por negativo. Y ahora vamos a copiar esta determinante de aquí. Todo esto lo vamos a copiar y vamos a cambiar sus columnas. Miren, ahí está la determinante. Voy a borrar esto que había marcado de celeste y de rojo. Y vamos a mover la cuarta columna primero. Esta cuarta columna lo voy a poner por aquí. Y esta que era la tercera columna se volverá en cuarta columna. Y esto de aquí lo vamos a traer a este lado. Listo. ¿Por qué he movido de esa manera? Porque es más fácil restar 8 menos 8, ¿no? En cambio, tratar de restar menos 8, menos 13 para poder obtener un 0 se vuelve un poquito más complicado. Por eso hemos cambiado la columna. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Este es nuestro nuevo pivote. El 8 es nuestro nuevo pivote ahora. Si ese es el nuevo pivote, vamos a copiar todo lo que tenemos, lo vamos a volver a copiar tal como está. Entonces voy a volver a copiar aquí abajito todo esto. Bueno, en realidad eso no. La nueva determinante. Esto de aquí. Todo esto lo voy a copiar. Venimos a este lado, a la izquierda de la pantalla. Ahí. Negativo por negativo nos da positivo, entonces ya no es necesario anotar esos negativos. Aquí tendríamos delta, delta igual a todo eso. Entonces, si el 8 es nuestro pivote, nuestro número fijo, aquí tendríamos que tener un 0. Esto tendría que ser un 0. Ahí está un 0, ¿cierto? ¿Cómo vamos a convertir en 0 esa cuarta fila? Aquí anotaremos cuarta fila con la tercera fila. ¿Qué le hacemos? 8 menos 8, solo hay que restar, ¿no? Cuarta fila menos tercera fila. Eso podemos anotarlo aquí como cálculos auxiliares, si gustan, aquí abajito. Fila número 4 es 0, 0, 8 menos 13. Y fila número 3 es 0, 0, menos 8, 8.
porque estamos multiplicando por un negativo. Hay un negativo delante de la fila 3, por eso le cambiamos de signo a toda la fila 3. Y luego trazamos una línea, aquí, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 8 menos 8, 0, menos 13 más 8 nos da como resultado menos 5. Eso es nuestra cuarta fila. Entonces aquí no hay un 13, ¿no? ¿Qué hay ahí? En vez de 13, hay un menos 5. Listo. Con eso terminas. No es necesario que toda tu fila de tu pivote lo dividas entre sí mismo como en las matrices que hacíamos. Esto es determinante. Es parecido a las matrices, pero no es completamente igual. En las matrices, cuando hallábamos la inversa, ¿se acuerdan cómo era? Voy a poner aquí un pequeño ejemplo, ¿ya? Aquí voy a poner aquí 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y a la izquierda voy a inventarme alguna matriz. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 4, 2, 7. Esa es mi matriz. Eliges un pivote, ¿no? Dijimos de preferencia 1. Pero ¿qué tal si en toda nuestra matriz no hay un solo 1? ¿Qué tal si eso no era 1? Y en vez de 1 aquí teníamos, por ejemplo, un 2. Y esa era nuestro pivote. ¿Qué hacíamos con toda la fila? Dividíamos entre ese pivote, ¿no? 2 dividido entre 2, eso sería 1. 2 dividido entre 2, 1. 3 dividido entre 2, 3 medios. 1 dividido entre 2, 1 medio. 0 entre 2, 0. 0 entre 2, 0. Y luego la columna la completabas con ceros. En vez de 5 ponías 0, en vez de 4 ponías 0. Y luego todos los espacios vacíos tenías que completarlo por el método de Gauss-Jordan, ¿no? En este caso, en las determinantes, no es necesario que lo dividas todo entre 8. Nuestro pivote era 8. No es necesario que dividas toda tu fila entre 8. Eso solo se hace en las matrices. En las determinantes no. ¿Queda claro esa parte? Sí, ya. Bueno, no está de más recordar un poco, ¿no? De las matrices. Tiene que repasar bastante. Una vez que hayas concluido y que tengas esos 6 ceros que necesitabas para obtener el modelo del método de Gauss, agarra solamente la diagonal principal. Mira, aquí tenemos una diagonal principal. ¿Cuál es nuestra diagonal principal? Ahí está, le puse con una flecha. Esa es nuestra diagonal principal. El resultado de esta determinante delta es igual a la multiplicación de todos esos números. Multiplicas 1 multiplicado por 1 multiplicado por 8 y multiplicado por menos 5. ¿Y a qué es igual eso? A menos 40, ¿no? Esto es igual a menos 40. Es decir, que delta es igual a menos 40. Listo. Entonces lo encierras en un recuadro para que resalte un poco. ¿Y para qué nos sirve esta delta? Tal vez te preguntarás. Para reemplazarlo aquí arriba. ¿A qué dijimos que era igual x sub 4? Aquí lo voy a poner en un recuadro. Aquí está. Eso es x sub 4. X sub 4 es una división. Delta sub 4 entre delta. Lo que tenemos hasta el momento es delta. ¿Qué nos falta? Delta sub 4. ¿Y cómo vamos a hallar delta sub 4? Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con un ligero cambio, ¿ya? Espero que me estén entendiendo esto del método de Gauss. Parece largo, ¿no? Pero miren, estos cálculos que yo los he anotado aquí, estos cálculos, en realidad uno los hace mentalmente. Tienes que ser ágil de mente para hacer todos estos cálculos. Así no tardas copiando, ¿no? Copio la fila 3, luego le multiplico por menos 2 a la fila 1, y luego sumo, resto. Eso mentalmente tienes que hacerlo. Aquí lo he anotado para que luego cuando quieras estudiar otra vez te puedas guiar con estos cálculos auxiliares y sepas de dónde viene cada resultado. Nos toca hallar el valor de delta sub 4. Delta sub 4 es esta misma delta que vamos a aprovechar que ya está escrito y lo vamos a copiar aquí. Ahí está delta, pero le vamos a poner delta sub 4. Cuando quieras hallar delta sub 4, eliminas la cuarta columna. Entonces esta cuarta columna la voy a borrar. En lugar de eso, pones las constantes que están en el sistema de ecuaciones, que son, vas a tener cuidado con los signos.
Menos 5, 4, menos 7, menos 2. Todo que esté bien copiado. Entonces lo vamos a traer aquí. Menos 5, 4, menos 7, menos 2. Ahora sí, lo acomodamos bien. Menos 5 lo pondremos un poco más a la derecha. 4 también un poquito más a la derecha. Lo mismo con el menos 7. Cosa de que esté bien ordenado las columnas. Y vamos a hacer las mismas operaciones que estábamos realizando con la anterior determinante. Pero como algunos no se habían conectado más antes, entonces voy a volver a explicarles y con esto espero que esté mucho más entendido, ¿ya? En el método de Gauss tienes que formar una determinante en la cual debajo de la diagonal principal tienes que tener puro número ceros. Entonces aquí voy a empezar y pondré una línea vertical ahí para iniciar la determinante y le pondremos la primera fila, que es la fila del número que se ha elegido, que está encerrado en un círculo. Eso se mantiene. Esto seguiría siendo el 1, menos 2, 1, menos 5. La segunda fila tiene que tener un 0 ahí. La tercera fila también tiene que tener un 0. La cuarta fila también tiene que tener un 0. Lo he puesto de color rojo a esos ceros para poder guiarnos y hacer algunas operaciones con las filas. El primer 0 de color rojo es de la fila número 2. Esa fila número 2 con la fila del número que lo has encerrado en un círculo, que es la fila número 1, tendríamos que hacer algunas operaciones. Fila 2 vale 2. Y en la fila número 1 vale 1. A esa fila número 1 le multiplicas por 2 y le restas. Entonces tienes 2 menos 2, resultado 0. Ese primer 0 que está anotado de color rojo. Hacemos unos cálculos auxiliares. Entonces la fila número 2 sería 2, 1, menos 1 y 4. A la fila 1 le multiplicas por menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. 1 por menos 2, menos 2. Menos 5 por menos 2, resultado 10 positivo. Trazas una línea y hacia abajo haces las operaciones. 2 menos 2, 0, 1 más 4, 5, menos 1 menos 2, resultado menos 3, 4 más 10, 14. Todo eso es la segunda fila, entonces lo copias aquí. El 0 ya está anotado, pones el 5, después el menos 3 y el 14. Y bueno, no te vas a olvidar también de ponerle aquí una línea que cierra el determinante. Tiene dos líneas verticales o dos barras verticales. Ahora pasas a la siguiente fila. La siguiente fila es la fila número 3. Esta es la fila número 3. A esa fila número 3, con la fila del número que has encerrado en un círculo, le tienes que restar, sumar, dependiendo qué números tengas. Aquí tienes un 1. Mira, le pongo en un recuadro, un 1. 1 menos 1 nos da 0. Entonces, por eso le pondré fila 3 menos fila 1. Anotamos nuestros cálculos auxiliares. Fila 3, 1 menos 1, 2 menos 7. Y luego a la fila número 1 le multiplicas por menos 1. Hay un signo negativo por delante. Eso significa que toda la fila 1 va a cambiar de signo. Entonces tenemos menos 1, 2 positivo, menos 1 y 5 positivo. Trazamos una línea y hacia abajo las operaciones. 1 menos 1, 0, menos 1 más 2 nos da como resultado 1, 2 menos 1, 1 también. Menos 7 más 5, resultado menos 2. Toda esa fila lo copias a la tercera fila. El 0 ya está anotado, después tenemos el 1, luego otra vez el 1 y el menos 2. La cuarta fila, pones fila número 4 y aquí pones la fila número 1, que es la fila del número que has encerrado en un círculo. Tenemos el 3 en la fila 4 y el 1 en la fila 1. Tendríamos que multiplicar por 3 a la fila número 1 y luego restarlo para tener un 0. Esa operación la vamos a anotar aquí, que son cálculos auxiliares. Fila 4 no está cambiando en nada. Lo vuelves a copiar, pones 3, 2, menos 2, menos 2. La fila 1 le multiplicas por menos 3. Fila 1. 1 por menos 3, menos 3. Menos 2 por menos 3, 6 positivo. 1 por menos 3, nuevamente menos 3. Menos 5 por menos 3, resultado de esto nos va a dar 15 positivo, ¿no? Ahí está, 15 positivo. Trazamos una línea y luego hacia abajo hacemos las operaciones. Tendríamos 3 menos 3, 0. 2 más 6, 8.
Menos 2 menos 3, resultado menos 5. Y 15 menos 2, ahí tenemos 13. Listo. Copiamos eso en la cuarta fila. El 0 ya está anotado. Nos falta copiar el 8, luego el menos 5 y luego el 13. Ese es el resultado de haber hecho todas esas operaciones, ¿no? Luego tienes que elegir otro número fijo de la segunda fila. Segunda fila, segunda columna. Tendríamos que elegir este 5. Pero en toda esa columna te fijas que hay otro número que es más pequeño que el 5. ¿Cuál es ese número? El 1. Nos conviene que ese 1 sea el número fijo. Entonces vamos a cambiar. Vamos a subir la fila número 2, la vamos a subir a la fila número, la fila número 3 la vamos a subir a la fila 2 y la fila 2 la vamos a bajar a la fila número 3. Haremos ese cambio. La fila 2 se convierte en fila 3 y la fila 3 se convierte en fila 2, ¿ya? Entonces, haciendo ese cambio, vamos a tener lo siguiente. A ver, cuando hagas un cambio de filas, lo que tienes que hacer también es poner un signo negativo delante de tu determinante. Entonces, vamos a poner aquí delta sub 4 será igual a menos. Ponemos las barras verticales, aquí una barra vertical. Dentro de esa barra vertical tenemos toda esta determinante, ¿no? ¿Qué está cambiando? Vamos a copiarlo todo lo que está aquí, aprovechando que ya está escrito. Lo vamos a copiar a este ladito. Ahí está. Esto de aquí lo voy a borrar, esta barra, y vamos a moverlo y acomodarlo bien. Ahí está. Un negativo por delante. ¿Qué es lo que está cambiando? La fila 2. La fila 2 se vuelve en fila 3. Y la fila 3 se vuelve en fila 2. Entonces voy a mover esto. Miren, esta fila número 3 la voy a traer por aquí. Y la fila número 2, esto lo voy a bajar. Ahí está. Ahora, esto que era la fila 3, lo subimos a la fila número 2. Ese cambio hemos hecho. Pero cuando cambies así las filas, de esa manera, tienes que poner un signo negativo delante del determinante. Y ahora sí podemos elegir a este 1 como un número fijo, como un pivote. Nos conviene siempre elegir un número menor. Y esto sería igual, ponemos el signo negativo. Vamos a poner nuestra barra vertical, una barra vertical a este ladito. Ahí está, iniciamos con la determinante. La primera fila se mantiene, es 1, menos 2, 1, menos 5. La segunda fila también, porque hemos elegido un número fijo en la segunda fila. Entonces aquí tendríamos 0, le voy a poner igual de color, 0. Después tenemos el 1, otra vez el 1 y el menos 2. Los otros ceros se vuelven a copiar, ahí tenemos 0, 0. De la columna en la cual has elegido un número fijo, que lo has encerrado en un círculo, debajo de ese número tienes que poner ceros también. Aquí 0, aquí también 0. Entonces, ese 5 tiene que convertirse en 0. Ese 5 es de la fila número 3. Con la fila del número que has encerrado en un círculo, es decir, la fila número 2, tendrá que sumarse o restarse, pero la cosa es que tengamos un 0 como resultado. A la fila 2, que es un número 1, le podemos multiplicar por 5 y luego restar fila 3 menos 5 fila 2. Vamos a hacer esos cálculos aquí. Fila 3 es 0, 5, menos 3 y 14. Fila número 2 le multiplicas por menos 5. 0 por menos 5, 0. 1 por menos 5, menos 5. 1 por menos 5, menos 5. Menos 2 por menos 5, 10 positivo. Trazamos una línea, sumamos o restamos hacia abajo. 0 más 0, 0. 5 menos 5, 0. Menos 3 menos 5, resultado menos 8. 14 más 10, resultado 24. Y eso lo copiamos en la tercera fila. Los dos primeros ceros ya están copiados. Nos falta copiar el menos 8 y el 24. Listo. Pasamos a la siguiente fila, que es la cuarta fila. A esta cuarta fila tendremos que hacer alguna suma o resta con la fila del número fijo que está encerrado en un círculo. Esa es la fila número 2. Tenemos un 8 y tenemos un número 1. A ese 1 tendríamos que multiplicarle por 8 y luego restar, ¿no? Fila 4 menos 8, fila 2. La fila 4 es 0, 8, menos 5 y 13. A la fila número 2 le multiplicamos por menos 8.
0 por menos 8, 0. 1 por menos 8, menos 8. 1 por menos 8, menos 8. Y menos 2 por menos 8, resultado 16 positivo. Trazamos una línea y luego hacia abajo hacemos las operaciones. 0, esto también sería 0. Aquí tendremos menos 13. 13 más 16, aquí tendríamos 29. Anotamos todo ese resultado en la cuarta fila. Los dos primeros ceros ya están anotados, nos faltaría el menos 13 y también el 29, ¿no? Ahí está. Trazamos una línea para cerrar la determinante, una línea vertical. Ahí está nuestra línea vertical. Ahora tendríamos que elegir como número fijo o llamado también pivote a este menos 8. Pero si debajo del menos 8 tienes algún otro número menor a ese menos 8, eliges a ese número más pequeño. Bueno, tenemos el menos 13. Sí es menor que el menos 8, pero en valor absoluto el menos 13 sería 13. Y el 13 es más grande que el 8. Entonces no hagamos ningún cambio, lo dejaremos como está. Pero si hubieras tenido esto, voy a ponerlo como ejemplo nomás, para que si en algún caso tienes esta determinante, aquí voy a poner esa misma determinante, pondremos aquí una barra vertical. Y aquí abajo, en vez del menos 13, por ejemplo, por ahí tenías, digamos, un 5, ¿ya? Que 5 haya sido. Entonces te conviene que ese 5 sea el número fijo, por eso podrías moverlo. Es decir, la cuarta fila se convierte en tercera y la tercera se convierte en cuarta. Pones aquí fila 3 se convierte en fila 4 y la fila 4 se convierte en fila 3. Vuelves a copiar toda la determinante. Ahí, a este ladito, le pones igual. Aquí le pones igual y hacemos ese cambio. Es decir, la tercera fila, esta tercera fila lo voy a mover por aquí y esta que era cuarta fila se convierte en tercera y esto que era tercera se convierte en cuarta. Y ahora elegimos como número fijo al número 5. Pero cada vez que cambies filas o que cambies columnas, también puedes cambiar columnas, tienes que poner un negativo delante del determinante. Si le pones otro negativo a lo que ya tenía negativo, aquí teníamos un signo negativo por delante, es decir, este negativo, y le vuelves a poner otro negativo por delante del determinante, será negativo por negativo, positivo. Entonces ya no hay signo negativo delante de la determinante, ¿no? ¿Me entienden esa parte? Te conviene elegir como número fijo a un número menor. Si tienes un número grande en un número fijo, ve si abajo tienes otro número más pequeño y lo cambias las filas. Esto lo he puesto como ejemplo. Nuestro ejercicio original, debajo del menos 8 tenemos el menos 13. El menos 13 en valor absoluto es 13 nomás, sin tomar en cuenta el signo, y el 13 es más grande que el 8. Entonces no nos conviene hacer ese cambio de filas y lo dejamos nomás como está. Y obligadamente tendríamos que elegir al número menos 8 como número fijo, por eso lo he encerrado en un círculo. Ahora bien, volvemos a copiar todas las tres filas. Aquí ya lo habíamos estado copiando. Voy a borrar esto, todo esto. Las tres primeras filas las copias tal como están. Ahí están las tres primeras filas. Pero ese menos 13 tiene que convertirse en 0. Por eso aquí en vez de menos 13 le pondré 0. Y pondremos aquí delta sub 4 es igual a todo eso. Hay un pequeño espacio vacío, un único espacio vacío, no pequeño, un único espacio vacío que le he puesto de color amarillo. Eso también tiene que hacer un cambio. ¿Qué cambio puede existir de eso que viene de aquí? Este 29 que también le estoy poniendo en un cuadradito, ese 29 tiene que venir aquí a este otro lado con otro valor. ¿Qué valor será? ¿Cómo nos vamos a guiar? Lo que sí sabemos es que debajo del menos 8 hay un 0. Ahí está. Ese 0 anteriormente valía menos 13. Entonces vamos a multiplicar de manera cruzada. Este menos 13 se multiplicará con la tercera fila y el 8 se multiplicará con la cuarta fila. Eso vamos a hacer. Anotamos a la cuarta fila. Vamos a anotar aquí cuarta fila. Vamos a tratar, voy a recorrer esto para que ingrese toda la explicación, ¿ya? Está muy a la derecha, lo voy a recorrer un poquito. Ahí.
Esto también vamos a recorrerlo un poquito para que pueda ingresar la explicación. Bien, ahí está. A esta cuarta fila, como les decía, a esa cuarta fila tendremos que multiplicar por algún número y también a la tercera fila. La cuarta fila con la tercera fila. A la cuarta fila le vamos a multiplicar por 8. Ahí le pongo 8 por delante. Y a la tercera fila le tendríamos que multiplicar por 13. En realidad por menos 13. Hacemos esos cálculos auxiliares, lo vamos a poner aquí. A la cuarta fila por 8. Entonces, 0 por 8, 0. 0 por 8, 0. 13 por 8, resultado 104. Como es negativo, entonces menos 104. El siguiente, cuarta fila, tenemos el 29. 29 lo multiplicas por 8. 29 por 8, 232. Ahora la tercera fila tenemos que multiplicar por menos 13. 0 por menos 13, 0. 0 por menos 13, 0. Menos 8 por menos 13 nos da positivo 104. Y el último, 24 por menos 13. Anotemos 24 por menos 13, resultado menos 312. Menos 312. Trazamos una línea y hacia abajo 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Menos 104 más 104 es 0. Y luego menos 312 más 232 nos da como resultado menos 80. En ese cuadradito de color amarillo que hemos marcado, aquí tendríamos que poner menos 80. Aquí está, menos 80. Listo. Pero hay un detalle que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el detalle? Cada vez que hagas operaciones con filas, trata de que la fila que no tiene el número elegido, el número encerrado en un círculo, es decir, estas filas, que no se multipliquen por ningún número. La única fila que puede multiplicarse por algún número es la fila en la cual se encuentra el número que has elegido, es decir, la fila 1 es en este caso. Mira, le pongo una flechita de color rojo, de color rosado. La fila que no tiene el número elegido, no lo multipliques. Trata de no multiplicarlo por nada. Por eso seguimos aquí. Mira, estas son las filas que no son del número elegido o encerrado en un círculo, flecha de color amarillo. Al que sí se le cambia multiplicándole por algún número es a la fila que has elegido de ese número. La fila del número elegido es la fila 2. Por eso se está multiplicando a esa fila 2 por menos 5 y también por menos 8. Bajamos un poco más. Aquí a esta fila que es la cuarta, miren la flecha de color amarillo, no le multipliques por nada. Al que sí tendrías que multiplicarle es a la fila del número elegido, a la fila del pivote, a la fila del número que has encerrado en un círculo. Es la fila 3. Le estás multiplicando por menos 1. Delante de la fila 3 hay un negativo. Eso es multiplicar por menos 1. Bajamos aquí. Estas filas, la fila 2, la fila 3 y la fila 4, que está con una flecha de color amarillo, no se están multiplicando con nada. Lo que se está multiplicando es la fila número 1, es decir, la fila del número encerrado en un círculo. Le hemos multiplicado por menos 2, por menos 1, por menos 3. Bajamos un poco más. Las filas que no se multiplican con nada son estas, la fila 3 y la fila 4. Lo que sí se está multiplicando con algún número es la fila del número elegido. ¿Cuál es el número que se ha elegido? Es la fila número 2. El número que se ha elegido es 1. Su fila de ese 1 encerrado en un círculo, su fila es la fila 2. Le hemos multiplicado por menos 5 por menos 8. Ahora, lo último que estamos haciendo, miren, flecha de color amarillo. Aquí no tendríamos que haber multiplicado por nada. A lo que sí teníamos que haber multiplicado es a la tercera fila. ¿Se fijan? Fila número 3 le estamos multiplicando por menos 3. Pero necesariamente para poder obtener un 0 debajo del menos 8, un 0, teníamos que multiplicar de manera cruzada necesariamente. A la fila número 3 le teníamos que multiplicar por menos 13 y a la fila número 4 le teníamos que multiplicar por 8. La fila 4 es la fila que trata de no multiplicar con nada, pero si le has multiplicado con 8, entonces tienes que dividir
a toda tu determinante también entre 8. Entonces le pondré aquí negativo y multiplicado por 1/8, ¿de acuerdo? Ahí está, 1/8. ¿Se ha entendido esta parte? Lo hemos repetido bastante. Solamente trata de multiplicar por algún número a la fila del número que has encerrado en un círculo. Pero si es necesario multiplicar a las dos filas por algún número, entonces tienes que dividir toda tu determinante. ¿Por qué lo divides entre 8? Porque estás multiplicando por 8 a la fila número 4. La fila número 4 teníamos que tratar en lo posible no multiplicar por nada. La única fila que sí puedes multiplicar es la fila en la cual se encuentra tu número elegido. El número elegido era el -8. Ese -8, esa fila es la fila 3. A esa fila podías multiplicarle por algo, pero a la otra fila no. Pero como lo hemos hecho, como casi era muy necesario hacerlo, esta multiplicación, la has multiplicado por 8, entonces divide también a tu determinante entre 8. Por eso le estoy poniendo 1/8, que es una división, ¿no ve? 1/8. Ahora sí, recién trazas una línea que estará en la diagonal principal de la determinante, mira, esta línea de color verde. Todo eso tenemos que multiplicar y así tendríamos el resultado de delta sub 4. Entonces, delta sub 4 es igual a menos 1/8. Voy a poner corchete, dentro del corchete toda la diagonal principal, que es 1 multiplicado por 1, multiplicado por -8 y multiplicado por -80. Cierro corchete. Para empezar, miren, tenemos negativo por negativo nos da positivo, ¿cierto? Y aparte, tenemos un negativo por fuera. Y este número 8 con este número 8 se simplifica. ¿Y qué es lo que tenemos? 1 por 1 por 1 por -80. Y con el negativo de afuera, ¿en qué se convierte eso? En negativo también, ¿no? Delta sub 4 sería igual a ¿cuánto? A -80. ¿Sí? Este es nuestro valor de delta sub 4 que lo vamos a enmarcar en un recuadro. Ahí está, delta sub 4. ¿Para qué nos sirve este delta sub 4? Volvemos al principio de todo. Si te has conectado tarde, puedes volver a ver el video, lo voy a subir, lo voy a juntar todo en uno solo para que puedas verlo completo. El método de Cramer consiste en obtener determinantes. Si quieres x sub 1, agarras delta sub 1 dividido entre delta. Si quieres x sub 2, tienes que dividir delta sub 2 entre delta. Si quieres x sub 3, tienes que dividir delta sub 3 entre delta. Y si quieres x sub 4, tienes que dividir delta sub 4 entre delta. Lo que nos pide el ejercicio es hallar el valor de x sub 4. Solamente x sub 4. Por eso lo había encerrado en un recuadro aquí, x sub 4. Y x sub 4 es delta sub 4 sobre delta. Primero hemos hallado el valor de delta. El valor de delta está aquí. Delta vale -40. Y después estamos hallando el valor de delta sub 4. Delta sub 4 vale -80. Ahí está, -80. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, x sub 4 es igual a delta sub 4 sobre delta. Reemplazamos los valores. X sub 4 sería igual a -80 dividido entre -40. Delta vale -40, ¿no? A ver, subimos. Ahí está, delta -40. Entonces, 80 dividido entre 40, tendríamos el valor de x sub 4. X sub 4 será igual a 2. Listo, ahí termina y ese es nuestro resultado de x sub 4 que también le podemos poner dentro de un recuadrito. Ahí está. Con eso terminamos. El valor de x sub 4. ¿Se entendió? Vamos a hacer el otro ejercicio más, que es el inciso B. Teníamos dos incisos en este ejercicio número 5. Entonces podemos explicar también el siguiente, ¿ya? Pero para practicar, si gustan, ahorita, no sé a ver cuántos están. Si quieren, podemos practicar ahora para que entiendan un poco mejor. Y podríamos hacer x sub 3, por ejemplo.
Este x sub 3 lo podemos resolver. Si en tu examen te pediría hallar el valor de x sub 3, entonces tienes que obtener el valor de delta sub 3, dividirlo entre delta, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? ¿Practicamos? ¿Quieren hacer el x sub 3 o nos pasamos al inciso B del ejercicio? A ver, pueden escribirlo en el chat. ¿Nos pasamos al B o quieren practicar y hacer el x sub 3 del A? Solo te pide uno, x sub 4, x sub 2, x sub 3, x sub 1, solo uno de ellos, ¿ya? Ya, practicaremos. Tal vez ha estado muy confuso, entonces haremos x sub 3, ¿ya? Y ustedes en casa hagan x sub 1 y x sub 2, ¿de acuerdo? Bueno, haremos x sub 3 entonces. Para hallar el valor de x sub 3 necesitamos delta sub 3, ¿cierto? Entonces te guías con delta. Ya teníamos delta aquí anotado. Ahí está delta. Otra vez voy a copiar delta. Y este delta lo voy a copiar y lo vamos a llevar hasta aquí abajo. Aquí. Ahí está delta. Pero necesitamos delta sub 3. Entonces voy a borrar estas flechitas. Vamos a borrar ese círculo también, aunque no era necesario. Y vamos a borrar X, la columna 3. Si queremos delta sub 3, tienes que borrar la tercera columna. Mira, voy a seleccionar esa tercera columna. Todo en base a delta tienes que hacerlo, en base a delta. Por eso es que primero se resuelve delta, se halla el valor de delta. Y luego ya dependiendo de qué te pregunta en el examen o en tu tarea o en tu práctica, aquí nos pedía solamente x sub 4, pero estamos practicando y ahora estamos hallando el valor de x sub 3. Necesitamos delta sub 3. Como ya hemos escrito delta, delta solamente era copiar los coeficientes de las variables sin tomar en cuenta los números que están después de la igualdad, sin tomar en cuenta esos. Pero cuando quieras delta sub 3, vuelves a copiar esta determinante delta. Por eso yo solamente lo he copiado tal como está. Aquí abajo le estoy poniendo delta sub 3. Pero como es delta sub 3, le borras la tercera columna. Ahí miren, lo estoy borrando. ¡Pic! Desapareció la tercera columna. Y en vez de esa tercera columna le vas a poner estos números. Estos que están aquí después de la igualdad. Pondremos este de aquí, este y eso de ahí. Entonces lo vamos a copiar a este lado. En la tercera columna ahora, ¿no? Ahí está, la tercera columna. Bueno, lo vamos a acomodar un poquito, se ve medio chueco, este menos 7 lo pongo más ahí, este 4 también y este menos 5 igual. Ahí está. Tratemos de que esté bien ordenadito las filas, las columnas y todo. En el delta sub 4 hemos eliminado la cuarta fila, ¿no? Y en vez de la cuarta fila hemos puesto menos 5, 4, menos 7, menos 2. Ahora en delta sub 3 estamos eliminando la tercera fila y en lugar de eso estamos poniendo estos números que son menos 5, 4, menos 7, menos 2. Vamos a formar delta sub 1 y delta sub 2 también para practicar y luego lo voy a borrar. Aquí tendría que poner delta sub 1. Delta sub 1 será igual a ¿qué? Agarras el delta que teníamos al principio de todo. Aquí está. Mira, yo lo voy a seleccionar a todo lo que es delta y lo voy a copiar aquí abajo. ¿Dónde está? Aquí. Aquí lo copiaré ya, aquí abajito. Mejor aquí, para que entre todo. Voy a borrar este delta sub 1 que estaba ahí. Pero como queremos delta sub 1, ¿qué columna tendríamos que eliminar? La primera columna, mira, la primera columna la elimino. Y en su lugar tenemos que poner los números que están después de la igualdad en nuestro sistema de ecuaciones. Este es nuestro sistema de ecuaciones, aquí arriba. Menos 5, 4, menos 7, menos 2. Eso lo tenemos que copiar aquí en la primera columna. Ahí está. Listo.
Lo ordenas un poquito, aquí se ve algo chueco, entonces voy a tratar de ordenarlo mejor. Y ahí está. ¿Se ubican? Puede o no puede repetirse estas operaciones que están de color celeste. A veces se repite todo y a veces no. Entonces lo voy a borrar. Miren, lo borro todo esto. También ese círculo lo voy a borrar. ¿Y qué tal si ahora vamos a formar delta sub 2 ahora? Otra vez todo es en base a delta. Subes hasta arriba, donde tenemos delta, aquí está. Entonces copiamos a este delta. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a copiar aquí abajo. Ahora necesitamos delta sub 2. Entonces esto voy a borrar. Estas operaciones también pueden repetirse como también no pueden repetirse. Y esto es delta sub 2. ¿Qué columna vamos a eliminar? Si queremos delta sub 2, la segunda columna. Miren, esa segunda columna la voy a borrar. ¡Tic! Desapareció. Y en lugar de esa columna tenemos que poner estos números que están en tu sistema de ecuaciones, pero que están al lado de la igualdad o después de la igualdad, que son el menos 5, el 4, el menos 7 y el menos 2. Los traemos hasta aquí abajo y los pondremos en la segunda columna. Aquí está, ¿no? Entonces lo voy a ordenar un poquito, este menos 2 más a la izquierda y ya está ordenado. Este menos 7 más. Un poquito más abajo. Listo. ¿Se entendió? Todo es en base a delta. Por eso tienes que formar primero delta. Una vez que has formado delta y ya luego quieres delta sub 4, eliminas la cuarta columna. Si quieres delta sub 3, eliminas la tercera columna. Si quieres delta sub 1, eliminas la primera columna. Y si quieres delta sub 2, eliminas la segunda columna. Y lo que está cambiando es esas columnas. En vez de esa columna le tienes que poner los números que estaban después de la igualdad. Miren, le voy a poner de color verde. Menos 5, 4, menos 7, menos 2. Aquí también le voy a poner de color verde. Menos 5, 4, menos 7, menos 2. Aquí también, miren. Menos 5, 4, menos 7, menos 2. Entonces selecciono esto y le voy a poner de color verde. Miren. Todo depende de delta, ¿no ve? Por eso hallamos primero delta. Y luego, en base a lo que te preguntes recién, eliminas la columna que necesites eliminar. Bueno, estamos practicando delta sub 3. Ustedes en casita hagan delta sub 1, delta sub 2 para obtener el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2. Bien, entonces esto lo voy a borrar, no es necesario. Era para explicarles nomás, para que entiendan mejor. Y esto igual le voy a volver a su color original. Le pondremos blanco. Listo. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Eliges un número fijo. El número fijo que elijas tiene que estar en la primera columna, primera fila. Ese es el número que elijas. Mira, aquí voy a encerrar este 1 nuevamente. Pero si por decir tenías lo siguiente, esto a veces siempre tienen que resolver algún otro ejercicio y justo eso les había parecido. Y para que estén más preparados, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿qué tal si aquí no era 1? Mira, le borro ese 1 y tenías un 5, digamos. Apresuradamente, no es recomendable que directo digas, este va a ser mi número fijo, mi pivote. Tienes que fijarte en esa columna. ¿Qué tienes en esa columna? Tienes el 5, el 2, el 1 y el 3. ¿Cuál es el número más pequeño? El 1, ¿no ve? Este 1 te conviene que sea tu número fijo. Te conviene que esa fila número 3 suba a la fila número 1 y la fila número 1 baje a la fila número 3. Es decir, fila número 1 se convierte en fila número 3 y fila número 3 se convierte en fila número 1. Hagamos eso. Copias toda tu determinante y lo pones aquí al ladito, sin este delta. Voy a borrar estos círculos y ahora cambiemos. La fila número 3 lo voy a mover. Esta fila 3, mira, lo muevo por aquí. Y la fila número 1, esa fila número 1 viene a la fila número 3. Y ahora la fila que antes era 3 se convierte en fila 1. Y nos conviene que ese número fijo sea este 1. Ahí le pondré un círculo. ¿Se entiende?
¿Se entiende esta parte de cómo elegir un número fijo? ¿Sí? Bueno, entonces, con esa explicación más, en caso de que alguito cambie en tu examen, eso nomás vas a cambiar tú también. Bueno, le borro y continuamos. Bueno, ahí teníamos el 1, lo hemos encerrado en un círculo y ese círculo es de la fila número 1, toda la fila número 1 se va a repetir. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar directamente esta fila número 1. Aquí está la fila número 1. Listo. Y luego vamos a poner las dos barritas, dos barras verticales. Aquí le pondré una barra vertical y aquí también le pondré otra barra vertical. Ahí está, muy bien. Entonces, esto es igual a una determinante. Esto le pondremos igual. En la columna de ese número que hemos elegido, que es el número 1, en su columna tienes que llenarlo de ceros. Aquí le pones 0, aquí le pones 0, aquí también le pones 0. Y luego tienes que completar todos los espacios vacíos que tienes aquí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esos espacios vacíos tienes que completarlos con algunas operaciones que hagas. La segunda fila, empezamos con la segunda fila. Pones fila 2 con la fila del número 1, que es la fila 1. En la fila 2 es 2. A ese 2 le tienes que restar otro 2. 2 menos 2 tendrías que tener. Pero lo que tienes es 2 y 1. Aquí tienes 2. Voy a borrarlo. Ahí tienes 2 y aquí tienes 1, ¿no ve? A este 1 le tendrías que multiplicar por menos 2. 2 menos 2, eso te da como resultado 0. Es el 0 que necesitamos. Este primer 0, aquí le estoy poniendo una flecha. Ese primer 0 necesitamos obtener. Entonces tendríamos que simplemente poner aquí menos 2 multiplicado por la fila número 1. Ahí le pondré F2 menos 2 fila número 1. Borramos esto. Y ahora anotaremos la fila 2 como cálculo auxiliar. 2, 1, 4, 1. A la fila 1 le multiplicas por menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 5 por menos 2, 10 positivo. Menos 1 por menos 2, ahí tenemos como resultado 2 positivo. Listo, trazamos una línea aquí y hacia abajo tenemos que hacer las operaciones. 2 menos 2, 0. 1 más 4, 5. 4 más 10, 14. 1 más 2, 3. Listo. Pasamos al siguiente. Copias esto en la segunda fila. Aquí lo borro esos cuadraditos que le puse y vamos a anotar. El 0 ya está anotado, luego el 5, el 14 y el 3. Pasamos a la siguiente fila, es decir, la fila número 3 con la fila número 1. Tendrá que sumarse, restarse para obtener ahora este 0 que está aquí con esa flecha. Tenemos en la fila 3 a este número 1 y tenemos en la fila 1 al número 1. ¿Qué tendríamos que hacerlo? Restar nomás, ¿no? 1 menos 1 y vamos a tener el 0 que estamos buscando. Hacemos nuestros cálculos auxiliares. Fila 3, lo copias tal como está. 1 menos 1 menos 7 menos 2. Y a la fila 1 le multiplicas por menos 1. En otras palabras, le cambias de signo a la fila número 1. Y aquí tendrías menos 1, 2 positivo. Aquí 2 positivo. El 5 también cambia de signo. Ese menos 1 también cambia de signo. Trazas una línea hacia abajo, 1 menos 1, 0. Menos 1 más 2, 1. Menos 7 más 5, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Todo eso lo copias en la tercera fila. Borro estos cuadraditos que están ahí. El 0 ya está anotado, nos falta el 1, luego el menos 2 y luego el menos 1. Ahora la última fila, es decir, la cuarta. A esta cuarta fila tendrás que sumarle o restarle con la fila número 1. La fila número 1 es un 1 simplemente. A ese número 1 le tienes que multiplicar por 3 y así lo restas. Fila 4 menos 3, fila 1. Copias la fila 4, es decir, 3, 2, menos 3. Y luego le multiplicas por menos 3 a la fila número 1. 1 por menos 3, menos 3. Menos 2 por menos 3, 6 positivo. Menos 5 por menos 3, 15 positivo. Menos 1 por menos 3,
3 positivo. Trazas una línea, hacia abajo empiezas a sumar o a restar. 3 menos 3, 0. 2 más 6, 8. Menos 2 más 15, 13. Menos 3 más 3, 0. Toda esa fila lo tienes que copiar en la última fila. Ya tenemos anotado el 0, el siguiente es el 8, después el 13 y finalmente el 0, ¿no? Ahí está. Haces lo mismo eligiendo un nuevo número fijo. Tendríamos que elegir este 5, pero te fijas debajo del 5 si es que tienes algún número más pequeño al 5 y es el número 1, ¿no ve? Entonces nos conviene elegir ese 1, pero para poder elegirlo, esta fila tendría que subir a la segunda y la segunda tendría que bajar a la tercera. Y dices eso entonces. Ahí vamos a anotar esa operación. Esto de aquí lo voy a seleccionar y lo voy a traer un poquito más a la izquierda. Esto también. Y listo. Bueno, ahí vamos a anotar lo que habíamos dicho. Que la fila número 3 se convierte en fila número 2. Que la fila número 2 se convierte en fila número 3 y viceversa, ¿no? Entonces hagamos ese cambio. Aquí voy a copiar esta determinante. Lo vamos a copiar aquí. Ahí está. Por delante tenemos delta sub 3. Aquí pondremos delta sub 3 es igual a esto. Pero estamos cambiando las filas. ¿Qué fila? En vez de fila 2 le ponemos fila 3. Entonces voy a seleccionar esta fila número 3 y lo voy a traer por aquí. Y esta que es la fila número 2 lo vamos a bajar a la fila número 3. Listo. Borro este círculo y esto que antes era fila 3 ahora será fila número 2. Listo, ¿no? Pero cuando tú hagas cambios de filas o hagas cambios de columnas, tienes que cambiarle el signo también a tu determinante. Por eso es que le pondremos por delante un signo negativo. Ahí está. Ahora sigues nuevamente haciendo el procedimiento. Pones igual, pones la línea vertical. Aquí tenemos una línea vertical. La primera fila se mantiene 1, menos 2, menos 5 y menos 1. Ahora la columna de ese número 1 tendría que seguir siendo 0, 0, 0. Ahora es este nuevo número 1 que es el número fijo. Toda su fila se mantiene. Sería 0, 1, menos 2 y menos 1. Pero debajo de ese 1 tendrías que tener un 0 y otro 0. ¿Cómo convertir ese número 5 en 0? Para empezar, el 5 está en la tercera fila. Esa tercera fila con la fila número 2 tendrá que sumarse o restarse. En la fila 2 tenemos solamente el número 1, por eso le multiplicas por 5 y le restas, ¿no? Tienes 5 menos 5, el 0 que estamos buscando. Hacemos nuestros cálculos auxiliares, fila 3, la fila 3 es 0, 5, 14, 3. Y la fila número 2 le multiplicas por menos 5. 0 por menos 5, 0. 1 por menos 5, menos 5. Menos 2 por menos 5, resultado 10. Y menos 1 por menos 5, resultado 5. Trazas una línea y empiezas a sumar hacia abajo. Tienes 0, 0, 24 y 8. Los dos ceros ya están anotados. Lo que nos faltaría copiar es el 24 y el 8. Luego no te olvides de cerrar esta determinante. Ahí cerramos con la línea. Y ahora la segunda, la cuarta fila también van a sufrir algunos cambios. Anotas fila número 4 con la fila del pivote, que es la fila número 2. La fila número 4 es 8. La fila número 2 es 1. A ese 1 tendríamos que multiplicarle por 8 y restarle, ¿no? Entonces hagamos eso. Fila 4 sigue siendo la misma, 0, 8, 13, 0. A la fila 2 le vamos a multiplicar por menos 8. 0 por menos 8, 0. 1 por menos 8, resultado menos 8. Menos 2 por menos 8, resultado 16. Y finalmente, menos 1 por menos 8, resultado 8 positivo. Trazas una línea y hacia abajo, esto es 0, esto es 0. 16 más 13, aquí tendremos 29. 8 más 0, 8. Esa es la cuarta fila. Entonces, los dos ceros ya están anotados. Nos faltaría el 29 y luego el 8. Listo. Ya está. Nuestra siguiente número fijo tendría que estar en la tercera fila, tercera columna. Esto tendría que ser nuestro número fijo, el 24, ¿no ve?
Pero si se ve muy grande el número, puedes cambiar también las columnas, ¿no? Aquí no nos olvidemos de este signo negativo. Aquí por delante tenía que poner un negativo. Entonces aquí le pondré negativo. Y eso es igual a todo eso, ¿no? Listo. ¿Dónde estamos? Ya nos falta poco. Entonces, si es que son números muy grandes, si son números muy grandes, puedes también cambiar columnas. Al lado del 24 tenemos un 8. Sería mejor cambiarlo, ¿no ve? Vamos a cambiar de columnas. Es decir, esta columna número 3 será ahora columna número 4. Y la columna 4 será columna número 3. Columna 3 se convierte en columna 4 y columna 4 se convierte en columna 3. Cuando hagas esos cambios, tienes que cambiar también del signo a la determinante. Esta determinante, ¿qué signo tenía? Negativo. Le vas a volver a cambiar de signo, se vuelve positivo, ¿no? Entonces voy a seleccionar todo esto. Miren, todo esto lo voy a seleccionar y lo voy a copiar aquí abajo. Ahí está. Entonces vamos a cambiar las columnas. Para empezar, voy a sacar la tercera columna. Toda esta tercera columna la estoy llevando a este lado, ¿lo ven? Y esto que era cuarta columna lo vamos a traer como tercera. Y tratemos de ordenarlo un poquito. Ahí está. Esto que era tercera columna ahora será cuarta columna, ¿no? Como has hecho ese cambio, el signo de la determinante también cambia. Anteriormente era negativo, pero ahora se volverá positivo. ¿Listo? Esto es nuestra delta sub 3 igual a toda esa determinante. Ahora es muchísimo mejor elegir a este 8 como número fijo, como pivote, 8. Vuelves a copiar y dices que esto es igual a una determinante. Ahí pondremos la línea de la determinante. Las primeras filas se mantienen. Aquí tenemos 1, menos 2, menos 1, menos 5. Luego tenemos un 0. En esa fila todavía nos falta copiar el 1, el menos 1 y el menos 2. Luego tenemos otra vez un 0, otra vez otro 0. Y como estamos eligiendo al 8 como número fijo, toda su fila se repite 8 y 24. Abajo tenemos todavía dos ceros, este 0 y este 0. Debajo del número elegido, que es el 8, aquí tendríamos que tener también un 0. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese 0, ¿de dónde proviene? De esta fila número 4. Esta fila número 4 tendrá que sumarse o restarse con la fila número 3, que es la del pivote. Tenemos 8 y 8. Entonces simplemente hay que restar 8 menos 8, es decir, fila 4 menos fila 3. Hacemos esa operación, que la única que tendríamos que hacer es 29 menos 4, nada más. 29 menos 4 es resultado 5. Trazamos una línea aquí, ahí está nuestra determinante. Como ya tenemos puros ceros debajo de la diagonal principal, lo que hacemos es trazar nuestra diagonal principal, ahí está, y multiplicamos toda esa diagonal principal. Así tendríamos delta sub 3 igual a 1 multiplicado por 1, multiplicado por 8, multiplicado por 5. Entonces, delta sub 3 es igual a 4, a 40. Ahí está delta sub 3. ¿Para qué nos sirve esta delta sub 3? Para hallar el valor de x sub 3. X sub 3 es igual a delta sub 3 dividido entre delta. Entonces, x sub 3 es igual a 40, que es delta sub 3, dividido entre delta. ¿Cuánto es delta? Subimos. Arriba está delta. Aquí está. Es menos 40. Entonces lo reemplazamos. Aquí abajo pondremos menos 40. Entonces, x sub 3 sería igual a 40 dividido entre menos 40, resultado menos 1. Y también lo vamos a encerrar en un recuadro. Ahí está, x sub 3. Ustedes para practicar hagan x sub 1 y x sub 2, que es básicamente lo mismo, mismos procedimientos, la cosa es que hayas entendido. ¿Ya?